Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Nuestro tema de hoy, el luto. Aprendamos juntos qué pasos prácticos podemos seguir para ser libres de esta emoción negativa. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿alguna vez perdió algo o a alguien con quien usted tenía un alto apego emocional? ¿Ha vivido situaciones de dolor que le han dejado sumido en una aflicción permanente? ¿Le ha pasado que a pesar del paso del tiempo, algunas formas de dolor y tristeza ocasionadas por aquellas pérdidas siguen estando ahí en su corazón? ¿Ha vivido usted cosas que le robaron por completo la alegría, el gozo de vivir o el gozo de trabajar o aquel disfrute que usted tenía en alguna situación en particular de la vida? Pues si contestamos con honestidad estas preguntas, tendremos que llegar a la conclusión de que todos podemos ser atrapados por la culpa. Desde la sensación de duelo normal y consecuente con los sucesos trágicos de la vida, hasta volvernos verdaderos esclavos de lo que los expertos llaman duelo patológico, usted y yo podemos ser atrapados por el luto. La Real Academia Española nos dice o define el luto como duelo, pena, aflicción. Y acerca de duelo, ellos lo definen como dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Permítame entonces presentarle algunos rasgos que nos pueden ayudar a reconocer o a identificar si estamos siendo atrapados por el luto. En primer lugar, cuando nos llenamos de tristeza, una tristeza causada por recuerdos reiterativos. Hay gente que no quiere soltar sus recuerdos, no quiere soltar lo que sucedió, lo siguen trayendo a la mente, lo siguen trayendo a las conversaciones y son no solo recuerdos reiterativos, sino una cosa que está muy presente en sus vidas, pues esto puede estarle indicando a usted mucho luto, mucho dolor presente en su vida. Cuando el dolor de la pérdida parece mantener su intensidad y tiene fuerza, tiene intensidad en lugar de sentir que aquello ha disminuido, préstele atención porque eso podría estarle indicando a usted un grave problema con el luto. Igual, cuando sus pérdidas del pasado, en lugar de detonar nostalgia o algún tipo de añoranza que podríamos decir que es normal, parece ser más bien constante detonante de dolor. Todo esto debemos prestarle atención. Asimismo, cuando en lugar de avanzar en las etapas que los expertos dicen que son normales para salir de luto, usted sabe que se ha mantenido atrapado en aquella situación o en aquellas etapas. También, si usted insiste en retener pertenencias, no solo recuerdos, retener cosas, retener, ¿qué le digo? Cosas tangibles que le sirven a usted como para sustituir su pérdida. Hay gente que no solo tiene fotografías, tienen vestidos, tienen ropa de sus seres queridos que ya partieron a la presencia de Dios. Hay gente que si perdió un negocio, todavía aguardan cierto inventario de su negocio, aunque ya no lo usan para nada. Esa es una manera de quedarse en el luto. Y por último, si por causa de aquella pérdida usted ha también perdido el sentido y el propósito de su vida, el gozo de vivir, préstele atención porque usted puede estar siendo atrapado por el luto. Le cuento cómo lo ven algunos expertos. Para el caso Héctor Vázquez Mena, que es un experto en autoayuda y autor del libro Vive, incluye el luto en su lista de emociones paralizantes, le llama él. Pues en las emociones paralizantes ahí aparece el luto y al respecto dice, las emociones paralizantes son aquellas que sufrimos por algún suceso
pero que aún pasado el tiempo suficiente, nos es difícil soltar y dejar atrás para seguir adelante con nuestras vidas. Además, agrega, nos paralizamos emocionalmente cuando algo inesperado nos causa un gran dolor. ¿Qué le parece este comentario? Además, Deborah Morris Corriel, quien se define a sí misma como una devota estudiante de las tradiciones espirituales, habla en su libro Bendita Pena sobre que debemos permitir que los ritmos de la pena nos conecten poco a poco con los ritmos de la vida para superar la pérdida. ¿Qué piensa usted al respecto? Pero en Huellas de Libertad queremos dejar en su corazón un vistazo, no solo de lo que dicen los expertos, sino qué dice Dios acerca de estas emociones que pueden atrapar nuestro corazón y traer tanta desventaja a nuestra vida. Así que quédese con nosotros, porque cuando regresemos veremos la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra sobre el luto? Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de Libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad estamos aprendiendo cómo ser libres del luto. Para poder hacerlo necesitamos primero tener muy claro en nuestro corazón la perspectiva bíblica sobre el luto. Pues quisiera referirme a algunos contextos bíblicos donde una situación fuerte llegó al corazón de algunos hombres de la historia bíblica y que podamos ver cómo ellos manejaron el luto. En primer lugar, leo lo que la palabra del Señor relata sobre la vida de Jacob. Jacob, que era el papá de 12 muchachos, recibió la mala noticia, según lo que sus hijos le decían, que uno de sus hijos menores, José, había sido devorado por las fieras. Cosa que no era cierto, pero que por causa de toda la trama que rodeó la vida de José, llegan donde su padre, sus hermanos, y le dicen con la ropa ensangrentada y aparentando que aquella desgracia había sido real, le dicen que su hijo había muerto. Pues acerca de esto nos relata Génesis 37, 34 y 35. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En primer lugar, entonces, luto es esa descarga emocional que producen las pérdidas. Cuando usted y yo experimentamos algún tipo de pérdida en lo relacional, en lo material y sobre todo en la pérdida de seres queridos, pues seguramente usted ya lo notó, igual que Jacob, tendremos luto acompañado de emociones profundas de dolor, porque las emociones de dolor siempre van de la mano con el luto. Así que las malas noticias, las pérdidas significativas, los malos momentos tienen el potencial para hacer sobre nosotros sentir una verdadera descarga de emociones, de tristeza, de depresión. En segundo lugar, luto no solo tiene que ver con esto, sino también con la manifestación externa de ese sufrimiento interno. Es una manifestación que todos notan, todos ven, del sufrimiento que llevamos por dentro. En la misma historia de la vida de José, pero ya en otro escenario, leemos del capítulo 50 de Génesis lo que sucede ahora con José cuando su padre fallece. Dice la escritura de los versículos 9 al 11. Lo leo, dice: también salieron con él carros y jinetes, formando así un cortejo muy grande. Al llegar a la era de Atad,
que está cerca del río Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Allí José guardó luto por su padre durante 7 días. Y sigue el relato: cuando los cananeos que vivían en esa región vieron en la era de Atad aquellas manifestaciones de duelo, dijeron: los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. Por esa razón debemos tomar en cuenta, en segundo lugar, que luto es la manifestación externa del sufrimiento interno. Lo hemos visto en personas que pierden su empleo, que echan a perder un matrimonio, que sufren pérdida financiera y sobre todo en casos en los que tiene que ver con la vida de un ser querido que nos deja y se va. Así que dado que Dios nos dotó de emociones y sensaciones, esos vacíos profundos provocan algo que es normal, que es manifestar de manera apropiada el dolor que estamos sintiendo. En tercer lugar, luto está relacionado, tiene que ver, el luto es el tiempo en el que una pena toma lugar en nuestro corazón. Hay personas para quienes el luto se vuelve un verdadero estadio de vida. Pasan los años, pasa el tiempo y el dolor sigue estando ahí. Así que bien podemos definirlo, el luto, como el tiempo en el que una pena toma lugar en nuestro corazón. Al respecto podemos leer en Génesis 37:4, y Jacob se rasgó las vestiduras, volviendo a esta escena de la vida de Jacob, y se vistió de luto, y por mucho tiempo, preste atención a eso, por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Y ya lo habíamos leído, hijos e hijas se acercaban para tratar de consolarlo, pero él dijo que no, él dijo que era un tiempo que él aceptaba estar de luto. Pues en el peor de los casos, ese luto se vuelve un asunto completamente dilatado en la vida y se queda como instalado el luto y el dolor en nuestros corazones. Así lo ve Dios. El luto es, no lo olvide, el luto tiene que ver con esa descarga emocional que produce la pérdida, pero también es la manifestación externa del sufrimiento interno, y es el tiempo en el que usted se permite seguir penando, seguir deprimiéndose, entristeciéndose por un asunto que le haya sucedido. Queremos ahora dedicar tiempo, y le invito a que nos acompañe en el siguiente segmento. Dedicaremos tiempo para encontrar algunas huellas de libertad para ser libres del luto. ¿Alguna vez se sintió encasillado, atrapado por el dolor permanente de una pérdida? Pues eso tiene que ver con luto. Recuerde que la Real Academia Española, lo citó de nuevo, define luto como duelo, pena, aflicción. Y acerca de duelo, ellos dicen que es dolor, lástima, aflicción o sentimiento. Y hemos aprendido también de algunos contextos bíblicos que el luto en la antigüedad, y como lo vemos desde el punto de vista de la palabra de Dios, tiene que ver en primer lugar con esa descarga emocional que producen las pérdidas, sea una pérdida material, relacional o sencillamente lo que más nos duele habitualmente es ver partir a un ser querido que ya no está con nosotros, que debemos decirle un adiós definitivo. Pues es descarga emocional a nuestros corazones, pero también luto, lo decíamos, es la manifestación externa de ese sufrimiento interno. Llora la madre que se separa de un hijo, llora el niño que no puede estar con su papá o con su mamá por cualquier razón que sea. Es manifestación
hacia afuera de lo que nosotros estamos sintiendo en el momento. Y luto es el tiempo también en el que una pena toma lugar en nuestros corazones, porque a veces el tiempo transcurre, ¿no es cierto? Y la pena sigue estando ahí. Ahora bien, en Huellas de Libertad, como lo hacemos siempre, para nosotros lo más importante es dejarle ver qué pasos seguir, qué cosas prácticas usted puede aplicar a su vida que se convierten en una verdadera huella de libertad que Jesús le pone a su disposición. Es un recurso de Dios para usted, porque en Cristo usted y yo tenemos todos los recursos para ser libres de las cosas que pueden atar nuestro corazón. Entonces, ¿cómo ser libre del luto? La primera huella de libertad: abra una válvula de escape a su dolor. Hay personas que se dejan atrapar y esclavizar por el luto precisamente por eso, porque cuando les visitó la pérdida, cuando tuvieron que despedir a un ser querido, no se dieron ellos el cuidado a sí mismos de buscar la válvula correcta de escape. Eso puede ser el llanto, puede ser hablar con alguien, abrir tu corazón y expresarle a otra persona de tu confianza cómo te sientes al respecto de lo que te está sucediendo. Pues es necesario abrir esa válvula y soltar toda la presión que se acumula por la carga emocional que la pérdida nos produce. Al respecto, cito de nuevo lo que vivió José y sus hermanos, lo que estos hombres vivieron y que fue testimonio delante de muchos. Mire usted en Génesis 50:11 lo que se nos describe. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron en la era de Atad aquellas manifestaciones de duelo, dijeron los egipcios, porque ellos veían que José, que era el segundo al mando entre los egipcios, estaba en esta situación y habían muchos egipcios acompañando a José. Ellos se refirieron a los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. ¿Por qué se dieron cuenta del dolor, del sufrimiento que tenían? Porque aquellos hombres de la antigüedad no se retuvieron, demostraron su dolor, manifestaron su pena, y lo dice el pasaje bíblico que habían manifestaciones de duelo. ¿Se permite usted manifestaciones de dolor cuando el luto está allí oprimiendo su corazón, o es de los que usted todo se lo traga y se queda sufriendo a solas en silencio y no permite que esa presión interna tenga su válvula de escape? Pues por eso yo le aconsejo, abra una válvula de escape, busque con quién hablar. Si hay que llorar, pues llore en la presencia de Dios y suelte la presión que lleva dentro. Una segunda huella de libertad: reconozca y aplique un límite en el tiempo a su duelo. No permita usted o no crea que ha sido destinado para vivir y permanecer en el dolor de aquel suceso, de aquella pérdida que lo alcanzó. Por esto debe reconocer que hay un tiempo para todo. La palabra de Dios nos lo dice claramente en el capítulo 3 de Eclesiastés. Hay un tratado completo sobre las etapas de la vida, los tiempos de la vida, y en el versículo 3 acerca del luto y del dolor nos señala que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Pues las personas más saludables y que realmente se liberan del luto son aquellas que, llegado el momento, dicen: bueno, no puedo seguir de esta manera, no voy a permitir que el luto me vuelva un esclavo de mis propias tristezas y depresiones, y le pone punto final. Por eso, insisto, reconozca y aplique un límite en el tiempo de su duelo. Y por último, la tercera huella de libertad de la que quiero hablarle es: busque en Jesús su sanidad completa. El Señor, cuando se levantó en la sinagoga en una ocasión, tomó el rollo de Isaías, nos dicen los evangelios, y leyó acerca de sí mismo lo que estaba profetizado de él. ¿Y cuál fue la cita a la que Jesús se refirió?
aquella en la que se dice de él que el Espíritu del Señor, él lo dijo, está sobre mí, y comenzó a hacer toda una descripción de para qué él estaba puesto aquí en la tierra. Pues en el versículo 2 de Isaías 61, él dice, he venido a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Por esta razón, insisto, busque en el Señor su sanidad completa. Si a usted lo atrapó el luto, es tiempo ya de acudir a la presencia de Dios, de buscar más del Señor y permitirle a Él que vuelva efectivo aquello que Él dijo que había venido a hacer aquí en la tierra, a consolar a todos los que están de duelo. Me gustaría invitarle a orar y permitir que estas 3 huellas de libertad, esto de abrir una válvula de escape, se vuelva una realidad, que lo declaremos en oración, que reconozcamos que el luto también debe tener un límite de tiempo y por último que declaremos que Jesús es nuestro sanador si es que hay luto en el corazón. Oremos. Señor, hablamos estos principios sobre nuestras vidas y nos ponemos de acuerdo para declarar que vamos a buscar las oportunidades de que todo luto salga, que haya una válvula de escape sobre aquellas situaciones que se quedaron anidadas en el corazón y todavía nos producen dolor. También, Señor, oramos para que podamos darle un límite, un hasta aquí al tiempo de nuestro duelo y no permitamos, Dios, que el transcurso de la vida nos alcance estando nosotros atrapados en este dolor. Y por último, Señor, reconocemos en ti que solo tú sanas y haces completa tu obra y eres quien puede consolar a todos los que están enlutados. Lo pedimos, hazlo en nuestras vidas. Amén. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Le invito a que siga pendiente de nuestra siguiente edición de este programa. Acompáñenos y juntos descubramos huellas de libertad.